Ya, vamos a comenzar igual ahora, en un ratito, en unos segundos más, va a aparecer la transmisión en nuestro Facebook, así es que le damos la bienvenida a la gente que se va integrando y sobre todo, saludo a la Ángel. Hola Angélica, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Bien, un saludo. Angélica Bienvenido a todos los Palma, que se vayan eso, incluyendo en esta presentación. la Ángel Palma, que es trabajadora social del equipo, y hoy día nos acompaña Valentina Sabaj, que es la psiquiatra del equipo, fue la primera psiquiatra, de hecho, que se unió al equipo Aliwen. La Vale es médico psiquiatra de la Universidad de Chile y tiene varios postítulos y diplomados en psicogeriatría y salud mental, principalmente. Como dije, hace 4 años ya es psiquiatra del centro Aliwen, y también hace no tantos, pero hace poquito está en el Instituto de Geriatría trabajando y además es parte del equipo de la Clínica de Memoria del Hospital de Salvador. Así que, Napo, harta trayectoria ya de la Vale en trabajando con personas mayores, trabajando con personas con demencia. Entonces, con ella vamos a darle el puntapié a la tercera sesión de este taller, que ya lo vamos a dedicar a hablar de medicamentos y personas con demencia, pero sobre todo, como tratamos de hilar conceptualmente las sesiones con una pregunta, la pregunta de esta sesión es ¿cómo y para qué usar los medicamentos? La sesión pasada con Mauricio vimos que hay, como ustedes saben seguramente, hay síntomas de la conducta que suelen ser uno de los más difíciles de manejar para las familias, para el contexto. Y ahí la pregunta también era, eh, para esos síntomas, ¿hay que medicarlos al tiro o hay que esperarse un ratito? ¿Hay que hacer otro tipo de estrategias o no? Entonces, con Mauricio vimos de que la medicación no es para nada la primera línea frente a cualquier síntoma. Sin embargo, tienen un lugar específico, y que es necesario saber cuándo, cómo y utilizar, sobre todo, como una herramienta criteriosa para poder ayudar al bienestar de las personas con demencia, ¿sí? En la eventualidad que surjan también síntomas que lo requieran, ¿sí? O conductas que lo requieran, ¿ya? Hablamos, como les dije antes en la sesión anterior, cuáles eran estos síntomas más comunes, por qué surgen. La idea es que hoy día, con Valentina, vamos a ver los medicamentos más utilizados en personas con demencia, eh, cómo se utilizan, por qué se utilizan esos, y sobre todo, yo siempre digo esto al comienzo, pero nos interesa que vayan escribiendo sus preguntas, para ver cómo, aquí aprovechando la expertise de Valentina, las podemos ir contestando, pero por sobre todo le sirve a la gente que va leyendo, y se va identificando a veces con lo que lee respecto a las preguntas, ¿ya? Así es que eso, Vale, bienvenida. Sí, hola, bueno, hola a todos los que estén ahí conectados. Probablemente debe haber personas que estuvieron en el Aliwen, que están con nosotros, así que un saludo también especialmente para todos ellos. Y bueno, yo creo que un poco el enfoque de por qué decidimos hacer este tema en particular es porque, al igual que en todas las intervenciones que hacemos con las personas con demencia, la comprensión y el conocimiento que tengan las personas que los acompañan en el cuidado es súper importante, y en el tema de los medicamentos también es importante que tanto la persona que tiene la enfermedad como las personas que lo acompañan puedan saber para qué se está usando ese medicamento, en el fondo cuál es el objetivo, y así poder trabajar en conjunto con el equipo para obtener los mejores resultados, ¿ya? Creo que hay hartas siempre preguntas sobre los medicamentos y expectativas, que es importante que un poco más en eso vamos a enfocar la charla hoy día, ¿ya? Acá. Súper, súper bien. Ya, pues, antes de darte ahí la pelota para que comencemos ya, recordar de que esta es la tercera charla, la tercera sesión de esta, digamos, de esta serie de sesiones.
terminamos en diciembre y no tengo aquí a mano el calendario de las sesiones que se vienen, pero al final de la presentación ahí les voy a recordar cuáles son las sesiones que se vienen para que ahí vayan programándose y sobre todo compartiendo con las personas que ustedes creen que les pueda servir. ¿Sí? Eso. ¿Te parece entonces? Vale, comenzamos. Ya. Ya. Entonces, comparte nomás. dime si ya cuando estemos, listo. Comparte nomás la pantalla y comenzamos. Entonces aquí vamos a compartir la pantalla. Ahí. ¿Apareció? Ahí Ya. estamos. Perfecto. Ya, ahí estamos. ¿Ahí sí? ¿Sí? Dale nomás. Ya. Entonces vamos a hablar un poco sobre los medicamentos. Yo me imagino que algunos vieron ya las charlas que hizo la doctora Teresita Ramos y que hizo uno de nuestros terapeutas, Mauricio, pero voy a hacer vamos a hacer como algún pequeño repaso de algunos conceptos. De todas formas, entonces hoy día, como les contaba, la idea es que vamos a tratar de entender un poco cuáles son los síntomas que nosotros intentamos mejorar con el uso de medicamentos en las personas que tienen demencia, cuáles son los medicamentos que se usan específicamente en relación a esta enfermedad, cuándo debemos usarlo y cuándo no, y cuáles son los principales problemas que pueden tener estos medicamentos en las personas, ¿ya? Entonces, recordar esto, ya lo han dicho antes, pero en el fondo la demencia es un concepto que hace alusión a un grupo de enfermedades que tienen en común que se produce un deterioro de las funciones cognitivas previas, o sea, yo tenía un funcionamiento de mi capacidad, de mis capacidades mentales superiores, en el fondo, que son, como les explicaba Teresita la vez pasada, todas estas capacidades que nos diferencian bastante a los humanos y que nos permiten, en el fondo, desenvolvernos en el ambiente, saber qué tenemos que hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y poder desenvolvernos en un ambiente y con las personas que están alrededor. Entonces, para eso usamos algunas funciones que vamos a volver a mencionar. Entonces, nosotros desarrollamos esas capacidades, pero en algún momento eso se deteriora del nivel previo. Entonces, por lo tanto, es algo con lo que no nacemos, sino que es algo que en algún momento nos empieza a ocurrir y que es alguna enfermedad que pueden ser múltiples, hay muchas causas, que en el fondo lo que hacen es que dañan nuestro cerebro, causan una disfunción en las neuronas de nuestro cerebro y que finalmente estas alteraciones de tal magnitud que ya nos afectan nuestra capacidad de ser independientes y empezamos a necesitar ayuda de otras personas, ¿ya? Solo con eso nosotros podemos decir que alguien tiene una demencia, pero se sabe, digamos, que el 97% de las personas presentan en algún momento de la enfermedad síntomas que se llaman psicológicos y conductuales o síntomas neuropsiquiátricos, que en el fondo vamos a definir un poco mejor, pero son muy relevantes porque además de que son muy frecuentes, son los que generan mayor sobrecarga y los que generan más estrés finalmente y más sufrimiento en la familia. Entonces, recordar que, bueno, hay muchas causas de demencia, pero las más comunes son la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Después está la demencia vascular, que se puede producir por infartos o hemorragia, algún daño en los vasos sanguíneos de nuestro cerebro. Otras enfermedades que también se llaman neurodegenerativas en el sentido de que se van depositando o acumulando ciertas sustancias en el cerebro que van dañando nuestras neuronas. Otra común es la demencia por cuerpos de Lewy,
que tiene algunas similitudes o se parece un poco a la demencia que se produce en las personas que tienen Parkinson, que también se pueden demenciar. Y otra demencia es la demencia frontotemporal, que afecta, hay varios tipos, pero afecta principalmente la conducta y el lenguaje, ¿ya? Y bueno, hay muchas otras causas, como yo les decía. Entonces, ¿qué es importante entender cuando hablamos de una persona con demencia? Es que vamos a tener, ¿cierto?, esta persona que tiene estas fallas cognitivas, ¿cierto?, estos síntomas psicológicos y conductuales que vamos a especificar más, y una alteración funcional, y lo importante es que todo esto está muy relacionado, o sea, una alteración en nuestra memoria o en nuestro lenguaje puede llevarnos a tener alguna manifestación conductual o psicológica, y eso a la vez afectar en mayor o menor medida nuestra funcionalidad. Y que siempre todo, en el fondo, esto se da, la persona no está aislada en el mundo, sino que está en un entorno que también influye en cuál es el impacto de estos síntomas finalmente en la vida de la persona. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un poco de falla de memoria y a lo mejor tengo algunas actividades que realizo en mi vida que no dependen tanto de eso, versus si tengo una falla muy mínima en mi memoria, pero, por ejemplo, realizo alguna actividad en que eso es muy importante, a lo mejor mi funcionalidad se va a ver afectada antes. Entonces, muy importante también esto cuando hablemos de los medicamentos para saber qué es lo que estamos tratando de mejorar. Entonces, las funciones cognitivas, como también, ahí, bueno, pueden verlo con más detalle en la presentación de Teresita, ¿cierto? Pero como yo les decía, son todas estas funciones mentales que nos permiten movernos en el mundo, entender por qué tenemos que hacer las cosas, cuándo hacerlas, adecuarnos a los contextos. Entonces, para eso tenemos que tener una capacidad de poner atención, de memoria y de aprendizaje, de las funciones ejecutivas que tienen que ver con poder planificar y ejecutar adecuadamente las distintas acciones que queremos hacer, corregirnos si nos equivocamos. El lenguaje, que sobre todo eso es principalmente uno de los más desarrollados que tenemos como especie. La cognición social, que tiene que ver con el conocimiento sobre cómo entender y relacionarse emocionalmente con los otros. También hay algunas funciones relacionadas como al aprender a hacer cosas con nuestro control motor, y también nuestras habilidades visoconstructivas en relación a temas visoespaciales, de orientarnos en el espacio y todo lo relacionado en ese sentido. Ahora, en general, en una demencia con una de estas que esté afectada, generalmente es más de una, ya si se da todo lo que hablamos al principio, se puede hablar que hay una demencia. ¿Y cuáles son las manifestaciones funcionales, cierto? Pues son que las personas empiezan o a tener, generalmente esto se va alterando desde lo más complejo a lo más simple, ¿cierto? Desde actividades, dificultades a lo mejor en nuestro trabajo, en nuestra participación social. Después actividades que nos permiten ser independientes, como manejar dinero, movernos en transporte público, ¿cierto? Tomar nuestros medicamentos, hasta ya actividades más básicas como nuestro aseo personal, el poder alimentarnos, que se van generalmente afectando en etapas ya más avanzadas de la enfermedad. Y los síntomas psicológicos y conductuales, que en el fondo son este grupo de manifestaciones que ocurren frecuentemente en las personas con demencia, en que se altera la percepción. Una de las cosas que se puede alterar la percepción es decir, cómo nosotros percibimos a través las cosas que vemos, por ejemplo, o que escuchamos, el contenido de nuestros pensamientos, o sea, las ideas que tenemos que se pueden alterar, el ánimo o la conducta. Entonces hay distintas formas de clasificar los síntomas psicológicos y conductuales. Acá yo puse una que es la que se usa más que nada en uno de los cuestionarios más usados para este tema, de los instrumentos de evaluación más utilizados, y
tenemos entonces los delirios y las alucinaciones que se denominan como fenómenos psicóticos, ¿cierto? Los delirios son estas ideas que aparecen, que son ideas que no corresponden a la realidad y que la persona cree firmemente, ¿ya? En las demencias son ideas que muchas veces son secundarias en el fondo a las alteraciones cognitivas. Entonces, lo más común, por ejemplo, es que se les olvida dónde dejaron las cosas, entonces a raíz de eso aparece una idea de que eso se lo robaron. Y eso puede ir desde que la persona en el momento dice, uy, me lo pueden haber sacado, a una idea más elaborada donde él piensa que alguien está entrando todos los días a su casa, ¿ya? Entonces, también, por ejemplo, también por alteraciones en cómo perciben las cosas, porque también pueden haber alteraciones en reconocer cosas y personas. A veces pueden creer que la persona con la que viven no es su pareja o es un impostor, y eso también puede ser desde algo que ocurre en el momento y pasa a algo que se convierte en algo más angustioso. También están las alucinaciones, ¿cierto? Que son generalmente visuales en su gran mayoría, a veces son auditivas, que en el fondo es ver cosas que no existen realmente, sin que haya nada ahí. Y las alucinaciones, lo más frecuente es ver personas, a veces también pueden confundir personas, pero a veces simplemente ven personas. También puede ser animales u otras cosas, y eso se da la demencia de Alzheimer, pero hay demencias en que son más frecuentes aún, como por ejemplo la con cuerpos de Lewy. Y los delirios y las alucinaciones en general en las demencias hay variaciones, pero se dan en etapas un poco más tardías, y en etapas más tempranas son bien más, es harto más frecuente en el fondo los síntomas depresivos y ansiosos, que pueden estar relacionados, por ejemplo, con que la persona se está dando cuenta que le está pasando algo, o también ahí vamos a ver un poco cómo se generan esto, puede tener que ver con la propia enfermedad, ¿ya? O con cosas que están pasando en el contexto. También otras cosas habituales son irritabilidad, la apatía, que es algo que es una falta, se confunde un poco con la depresión, pero esto se refiere principalmente a una falta de interés y de iniciativa y de motivación por hacer cosas, más que una tristeza o un desánimo, que es uno de los síntomas bien comunes en la demencia. Hay otros síntomas que tienen que ver con la agitación, que lo vamos a ver un poquito más, que puede estar acompañado o no de agresividad, conductas motoras que son repetitivas, que no tienen un sentido claro, puede haber desinhibición social o sexual, o sea, decir cosas inadecuadas o hirientes, ¿cierto? O tener conductas sexuales inapropiadas. Un ánimo más exaltado, que eso no es tan común, pero igual puede ocurrir, como estar anormalmente contento. Algo muy habitual en los distintos tipos de demencia son los trastornos del sueño, que ahí, según el tipo de la demencia, también tiene sus propias características. Y también se pueden producir trastornos del apetito, ya sea una baja del apetito o a veces un aumento del apetito, o preferencias por algunos tipos de alimentos, como por ejemplo los dulces, las golosinas. De estos síntomas vamos a hablar un poco de la agitación, porque la agitación es un síntoma que genera, no siempre, pero muchas veces puede generar alta sobrecarga, y es una de las razones por las que a veces damos medicamentos o la familia quiere que usemos medicamentos. Y hay distintos tipos de agitación. La agitación se define principalmente conductas que la persona hace de forma reiterada y que a ojos de la persona que está observando no tienen un claro sentido. Entonces pueden ser desde cosas motoras, de hacer cosas físicas como caminar, el vagabundeo, que es esta intención de salir de la casa, a veces puede tener relación a que piensan que no es su casa, pero eso a veces hace que las personas se puedan extraviar, por ejemplo. También
también caminar de un lado a otro o esconder objetos de forma repetida, vestirse o desvestirse también. También pueden ser conductas ya que son repetitivas, pero también son más agresivas, ¿cierto? Como golpear, gritar, empujar o rascarse o rasguñar a otras personas también, ¿cierto? Dar patadas, morder. También están las conductas verbales no agresivas, que a pesar que uno podría decir, bueno, son palabras que dice la persona, pero a veces también son muy estresantes para los cuidadores, por ejemplo, pedir atención constantemente o reclamar constantemente o quejarse, hacer gemidos constantes, quejarse de su salud, de algún dolor así de forma repetitiva. Hacer preguntas de forma repetida o manifestar alguna preocupación, o también ya pueden ser conductas verbales ya que son más agresivas, como insultar o arrebatos de ira, ¿cierto? Gritar muy fuerte. Entonces, que lo importante entender para que hablemos cuándo vamos al medicamento, esto lo habló bastante Mauricio, pero es importante volver a siempre tenerlo presente, que es por qué se producen estos síntomas. Y ahí también hay distintas teorías, pero la mayoría de ellas o casi todas al final determinan que estos son fenómenos que se determinan por múltiples factores y que son complejos. Y dentro de esos factores están los factores propios de la persona, que vamos a revisar con más detalle, o también factores externos a la persona que pueden tener que ver con el cuidador o con las personas que están a cargo, o también con el ambiente donde está la persona. Entonces, dentro de los factores del paciente, saber ahí que hay muchas cosas que pueden estar generando estos síntomas, y una muy importante son que existen necesidades insatisfechas. Cuando hablamos de necesidades nos referimos a necesidades físicas y psicológicas, o sea, tener dolor, calor o tener, por ejemplo, constipación, ¿cierto? Que ya lo mencionó Mauricio, como también, por ejemplo, puede ser estar aburrido o sentirse solo o sentirse inseguro, que también son consideradas necesidades y que son muy frecuentes e importantes en las personas con demencia. ¿Cierto? El dolor, problemas médicos agudos, el dolor es algo muy relevante. A veces hay series incluso que describen que hasta en la mitad de las personas con demencia puede haber dolor, y el problema es que muchas veces ellos no lo pueden manifestar, entonces no se toma, el cuidador no tiene cómo saberlo. Hay formas más con escalas y de observación para determinarlo, pero es algo que siempre hay que pensarlo. Problemas médicos agudos, otras enfermedades que pueda tener el paciente que afectan en su conducta o en su ánimo, el tipo de demencia, ¿cierto?, que va a tener según qué áreas del cerebro estén afectadas, también va generando más probabilidad de un u otro síntoma. La etapa de la enfermedad también, como yo les decía, la depresión a veces es más frecuente al principio y los síntomas psicóticos generalmente más avanzada la enfermedad, así como la agitación también muchas veces es más frecuente, más avanzada la enfermedad. También cambios, ahí estamos hablando de que en el fondo los cambios cerebrales, o sea, cuáles son las estructuras que están lesionadas en el cerebro, también los cambios en los neurotransmisores, que son cuáles son el funcionamiento de las neuronas, de las sustancias con las que se contactan las distintas neuronas y se conectan y se forman esas redes neuronales que contó Teresita. También se pueden alterar a pesar de que no hay una lesión que nosotros podamos ver. También hay alguna evidencia que hay factores genéticos que pueden hacer que una persona tenga más probabilidad de tener alguno de estos síntomas. La personalidad, sabemos que en las personas con demencia se pueden producir algunos cambios en la personalidad por la misma enfermedad, pero cada vez se ha visto que hay más influencia y es bien importante en algunos casos la personalidad que tenía antes la persona, en qué tipo de síntomas va a presentar. Y la historia de vida, y ahí es importante también las experiencias tempranas de la persona, si esta persona ya tenía alguna dificultad en el tipo de apego, si era una persona más bien que tenía tendencia a sentirse sola o a sentirse angustiada por alguna cosa que le haya pasado en su vida, eso también puede influir.
Y en el fondo todas estas cosas van a empezar a relacionarse, ¿cierto?, con los factores ambientales que tienen que ver. Es muy distinto, obviamente, si una persona que está con otra persona con demencia sabe lo que le pasa o más o menos entiende, así no sabe, y cómo puede reaccionar frente a los distintos síntomas. También qué tan estresado está el cuidador, eso ya se ha conversado en múltiples, también en las sesiones anteriores y en muchas charlas de demencia, lo importante que es cuidar a los cuidadores, porque a veces, ¿cierto?, por más que uno quiera hacer las cosas bien, a veces el estrés es demasiado alto. También que a veces porque la persona está, por tratar de ayudar a la persona o de no molestarla, a veces le damos muchas tareas o tratamos de que haga cosas y la sobreestimulamos en cosas que no va a poder hacer, o a veces por otro lado la dejamos de lado y ahí puede generarse esta sensación de aislamiento. También otras cosas como los cambios de rutina, ¿cierto? Cuántos cuidadores estén participando también es importante. La infraestructura del lugar donde viven, si es adecuado, si permite que la persona se oriente mejor o no, ¿cierto? Si tiene condiciones de temperatura adecuadas, etcétera. Por ejemplo, se ha visto en la residencia a veces que las piezas donde las personas pueden estar solas, generalmente es mejor que si duermen varias personas juntas. Y también si ha ocurrido algo en la vida de esa persona, ¿cierto?, en este último tiempo. Y también dinámicas en la familia que hayan en formas de comunicarse o problemas en las familias que no estén resueltos. Entonces, considerando todo esto, que es algo que siempre va a tener que tener en cuenta, ¿cierto? En algunos casos nosotros vamos a decir, bueno, vamos a ver si damos medicamentos, ¿ya? Pero quiero hablar de dos tipos de medicamentos, ¿ya? Uno son los medicamentos que nosotros vamos a usar para los síntomas cognitivos, que se llaman, no sé si han escuchado ese nombre alguna vez, pero son los antidementivos, que vamos a hablar un poco de eso, y que eso en el fondo, la indicación de ese medicamento tiene más que ver con el tipo de demencia que tiene la persona y si lo puede usar o no, más que con los síntomas neuropsicológicos y conductuales. Y hay otra familia de medicamentos, ¿cierto?, que son los psicofármacos, que llamamos, que son medicamentos que tienen acción a nivel del sistema nervioso central, distintos tipos de medicamentos que se usan generalmente para las enfermedades de salud mental, que vamos a usar en algunos casos para tratar los síntomas psicológicos y conductuales, y a veces también los antidementivos nos pueden ayudar en algunos síntomas también de esta área. Entonces, ¿qué son los antidementivos? Los antidementivos son medicamentos que en el fondo lo que hacen es mejorar las funciones cognitivas y el funcionamiento de las actividades de la vida diaria de las personas con demencia, ¿ya? Acá hay dos grandes familias de medicamentos. Uno se llaman inhibidores de la colinesterasa y ahí el más frecuentemente usado es el donepezilo. Acá en Chile está el donepezilo y la ribaspina también se usa, pero ese medicamento no está cubierto por el GES. Y la otra familia de medicamentos son los antagonistas de un receptor de glutamato, es otro mecanismo de acción, pero que es la famosa memantina. Ya son, para que entiendan, estos son dos grupos de medicamentos distintos. ¿Y a qué le vamos a dar estos medicamentos? Se los vamos a indicar a personas que tengan diagnóstico de enfermedad de demencia por enfermedad de Alzheimer, por cuerpos de Lewy o por enfermedad de Parkinson, ¿ya? No en todas las demencias se usan estos medicamentos porque no han demostrado ser eficaces y en algunos casos incluso pueden empeorar los síntomas, ¿ya? También se pueden usar por si alguien tiene algún familiar con ese diagnóstico de demencia mixta que le hayan hecho, que tiene que ver con que tenga alguna de estas enfermedades y también tenga, por ejemplo, algún deterioro vascular, también tienen indicación, ¿ya? Y obviamente siempre que, vamos a verlo ahora en general, pero también hay que indicarlo a personas que no tengan alguna situación médica que no le tengan contraindicado usarlo, ¿ya?
¿Cómo vamos a saber si ese medicamento vamos a seguir usándolo o no? A lo mejor a alguien que está viendo alguna vez se lo dieron y después se lo retiraron. Y eso depende de si la persona lo tolera bien, porque tiene algunos efectos adversos que pueden ser importantes. Pero en general son bien tolerados, pero en ese caso podría ser que se suspendan. Y también si es que se determina que efectivamente el medicamento está teniendo un efecto, ya sea en los síntomas cognitivos o si lo dimos por otro motivo, de algún síntoma psicológico, conductual y también nos sirvió, entonces es un medicamento que vamos a seguir dando. Es importante saber que los antidementivos se ha determinado que tienen un efecto modesto, es decir, pueden mejorar un poco la cognición y retrasar en el fondo el curso de la enfermedad, ¿ya? Y eso es como en global, en el fondo, pero la respuesta es variable según cada persona. Entonces, hay personas que a veces no tienen ninguna respuesta a pesar de que tengan alguno de estos tipos de demencia que les mencioné, o que tengan una muy buena respuesta, ¿ya? Entonces, siempre cuando se indica ese medicamento, lo que hay que hacer es, en el fondo, ver si está teniendo efecto o no, ¿ya? El donepezil y la mementina son los que más se usan acá en Chile, y en general el donepezilo, ustedes ahí van a notar que se indica en las personas que están con la demencia en etapas iniciales, en las etapas leves o moderadas, ¿ya? Y generalmente las dosis óptimas son 10 miligramos, a veces no se puede llegar a esa dosis porque la persona no lo tolera. Y la memantina ya se indica en etapas un poco más avanzadas de la enfermedad, porque ahí es donde ha demostrado más efecto, ¿ya? También se pueden usar en combinación, y la memantina en general, la dosis óptima son 20 miligramos al día. ¿Qué es importante de estos medicamentos? Que no sirven para prevenir la demencia, o sea, si no se ha hecho un diagnóstico de demencia y de estos tipos que les mencioné, no tiene indicación usarlos. Y además, bueno, pueden verlo a lo mejor en la otra clase para no perder tanto tiempo en eso, pero existe otro concepto que es el deterioro cognitivo leve, que en el fondo es que hay un deterioro de algún tipo de estas funciones cognitivas, pero que todavía la persona es independiente, no está afectando su funcionalidad, y ahí por el momento todavía tampoco tienen indicación. Entonces, ¿cuáles son los principales efectos adversos y contraindicaciones de estos medicamentos? Los efectos adversos son cuando yo doy un medicamento y genera algún síntoma en la persona o alguna alteración, y las contraindicaciones son cuando yo tengo alguna condición previa, una enfermedad, o que uso otros medicamentos que no son compatibles, ¿cierto? Que no permiten que yo use este medicamento. ¿Ya? Entonces, del donepezil y la rivastigmina, que son los dos de la misma familia, no son exactamente los mismos síntomas, reacciones adversas o efectos adversos, pero son similares. Y los más habituales pueden ser dolor abdominal, náuseas, vómitos, puede dar diarrea, anorexia, que significa como falta de apetito. También puede presentar mareos, dolor de cabeza o trastornos en el sueño, como por ejemplo insomnio. Es menos frecuente, pero a algunas personas les puede causar como un tipo de pesadillas, de sueños vívidos que pueden ser molestos. También calambre, y una cosa importante es que alteración en la conducción, esto es una alteración cardíaca en el fondo, que siempre que usemos este medicamento se va a hacer un electrocardiograma en el fondo previo y uno después para asegurar que esté todo bien. ¿Ya? ¿Cuándo no se puede usar? Existen algunas condiciones al corazón, que son pocas, pero donde este riesgo en el fondo de producir esta alteración en el corazón es mayor, por lo tanto ahí no se podría usar. Y también hay algunas enfermedades pulmonares y gastrointestinales bien específicas en que no se podría usar. La idea es siempre conversar esto con el médico antes para saber los detalles en el fondo.
Y la memantina, los efectos adversos más comunes puede ser constipación, diarrea, vómitos, puede producir mareo. También se describe una confusión, o sea que la persona está un poquito más perdida, más desorientada y también dolor de cabeza. No se puede indicar si sabemos que la persona tenía alergia o hipersensibilidad a ese medicamento, y también en personas que ya están con un estado de confusión importante o que tengan problema severo al hígado. Ya eso también es algo que tienen que revisarlo con el médico. Y también en personas que han tenido convulsiones o tienen problemas al riñón, no está totalmente contraindicado, pero tienen que usarse con precaución y con toda la supervisión, y hay que informarle todos estos antecedentes al médico, en el fondo. Ahora, de los psicofármacos, ¿cierto? Que yo les decía que son estos medicamentos que actúan en el sistema nervioso, ¿cierto? Central, que se usan para todas las enfermedades de psiquiatría, de salud mental, como medicamentos para mejorar el ánimo, para disminuir las alucinaciones o para dormir, por ejemplo. ¿Cuáles son los más usados o los que tienen estudios en el fondo y tienen alguna indicación en personas con demencia? Son los antidepresivos, en particular el citalopram y el escitalopram también, que es como, los estudios están hechos con citalopram principalmente, pero el escitalopram es similar, y la sertralina, que son los dos medicamentos en el fondo que tienen más estudios y que se recomiendan en el fondo porque tienen un mejor perfil de efectos adversos, ¿ya? Que otros antidepresivos. Existen otros antidepresivos que se usan muy frecuentemente, que probablemente los van a haber escuchado. Uno de ellos es la trazodona, que la trazodona es un antidepresivo, pero se usa principalmente en dosis bajas con el objetivo de ayudar al sueño, ¿ya? Y la mirtazapina también es otro antidepresivo que no está tan disponible, pero también se usa a veces con esa finalidad. Es un medicamento que se usa bastante en personas mayores en general, pero no tiene tanto estudio en demencia, no tiene estudios en demencia como que avalen su uso específicamente, ¿ya? Los otros gran grupo de medicamentos son los antipsicóticos, y dentro de eso, los que tienen más estudios en el fondo es la risperidona y el aripiprazol, que son los más recomendados. Y otros que se usa mucho es la quetiapina, que también se usa generalmente con la finalidad de que cuando la persona tiene insomnio sobre todo, y se usan también a veces para otros síntomas. A pesar de que la quetiapina no tiene tanto estudio y no se ha probado mucho su eficacia, pero es un medicamento que se usa muy habitualmente aquí y en todo el mundo, la verdad. Y hay otro medicamento que tiene un poco más de estudios que olanzapina, por si lo han escuchado alguna vez, pero tiene un poco más de efectos adversos ese medicamento, entonces no se usa de primera línea. Y hay otros medicamentos, hay varios más que a veces se usan sin tener una recomendación formal, pero algunos que tienen un poco más de evidencia. La melatonina, que se usa para las personas que tienen trastornos del sueño, ¿cierto? Aunque la verdad es que la eficacia no tiene eficacia demostrada en demencia, pero se usa bastante. El metilfenidato, que es un estimulante que se usa para el déficit atencional, probablemente lo han escuchado también, tiene algo de evidencia, pero muy poca todavía, sobre que podrían mejorar un poco la apatía. Y también hay otros medicamentos que se pueden usar ya cuando hay síntomas muy severos que no han respondido, dentro de eso de la carbamazepina, pero se usan en general muy poco. Entonces, como ya dijo Francisco al principio, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a usar estos psicofármacos? Sabiendo que no son lo primero que vamos a hacer, sino que lo primero son las intervenciones psicosociales, donde vamos a evaluar todos estos factores que hablamos sobre cuáles son las posibles causas de esta alteración que está teniendo la persona y ver si lo podemos solucionar así, o hacer intervenciones para, por ejemplo, disminuir la ansiedad, como el ejercicio, ¿cierto? O la terapia con música. En el fondo, todo lo que habló Mauricio la otra vez,
antes de probar con los medicamentos. ¿Y por qué? Porque los beneficios de los medicamentos son modestos. O sea, se ha visto que a pesar de que algunos que yo les mencioné sirven, tampoco es que tengan una gran eficacia en la demencia. Y además porque tienen una consecuencia, ¿cierto?, que puede ser muy relevante y que son estos efectos secundarios, ¿ya? Entonces, finalmente, no deberíamos usarlo si es que realmente no es necesario y no tenemos otra opción. Entonces, ¿para qué síntomas habitualmente de todos estos que yo les nombré, ¿cierto? ¿Cuáles son como los síntomas más habituales donde se usan finalmente los medicamentos? Principalmente es la agitación, sobre todo cuando es con agresiones hacia sí mismo, hacia otro, que puede estar asociada de base a síntomas psicóticos o no, ¿cierto? A estas ideas, por ejemplo, de robo o de daño, ¿cierto? O ver personas o cosas que generen que la persona se altere, ¿ya? Las alteraciones del sueño también son una indicación frecuente de medicamentos, a pesar de, como yo les decía, no tienen evidencia, sino más bien de efectos adversos más que de evidencia. Y cada vez hay más estudios tratando de que encontremos tratamientos no farmacológicos. De todas formas se usan y muchas veces ustedes deben estar pensando, quizá, no sé, mi familiar no dormía y le dejaron tal cosa y sí sirvió. Y bueno, ahí vamos a conversar un poco más al final cómo tomamos las decisiones, pero acá yo les estoy contando un poco cuál es lo que dicen los estudios principalmente. Eso no significa que en la práctica muchas veces por la situación usemos igual ciertos medicamentos, ¿ya? Otra causa importante es la desinhibición sexual, que puede ser muy, en el fondo, estresante, ¿cierto?, para las personas que viven con la persona con demencia. Ahí también las intervenciones ambientales son súper importantes, pero se pueden usar medicamentos en ese caso. Otra causa importante son el vagabundeo y estas vocalizaciones repetidas, aunque tampoco tienen mucha eficacia, pero son otros síntomas que generalmente estresan mucho a la persona y al cuidador también. Y hay otra que no es un se determina, se llama en el fondo este fenómeno como marcada resistencia al cuidado personal, que no es propiamente... no es lo mismo que agitación, es un fenómeno un poco más complejo que eso, porque abarca en el fondo cuánto la persona está entendiendo de su enfermedad, por qué, cómo se hace esa intervención, ¿cierto? Que a veces son cosas que tienen que ver con la intimidad. Entonces, eso es un problema muy frecuente que se produce en las distintas familias y que a veces también se intenta otra cosa y no funciona y a veces se intenta usar medicamentos. Entonces, cuando se usan los medicamentos, en general, para la mayoría de los casos, por ejemplo, sobre todo en estos casos, digamos, que yo les nombré acá, ¿cierto? Sobre todo en agitación, agresión, ¿cierto? O para la desinhibición sexual, el vagabundeo y la resistencia al cuidado personal, lo primero que se va a usar son los antidepresivos como el citalopram y la sertralina, ¿ya? Cuando nosotros diríamos, no, vamos a usar antipsicóticos antes de usar quizás antidepresivos o junto con los antidepresivos, es cuando algunos de estos síntomas sean demasiado graves y nosotros veamos que en verdad la persona está teniendo conductas de riesgo violentas para sí mismo, para otros, ahí probablemente se va a indicar un antipsicótico en primera instancia. O también cuando a veces se ha intentado, todo lo otro, se han hecho las otras intervenciones no farmacológicas, se probaron los antidepresivos, pero persiste un síntoma que está generando mucho estrés para la persona o para el entorno. Y ahí también a veces se indican los antipsicóticos. Siempre se recomienda usarlos por tiempo limitado, por los efectos adversos que vamos a comentar, aunque se sabe que hay algunos síntomas muy severos que si uno suspende el tratamiento pueden volver a presentarse. Entonces,
Todo esto hay que verlo siempre caso a caso, no es algo que se pueda generalizar y es súper importante conversarlo con el equipo siempre. Entonces, ¿cuáles son estos efectos adversos que en el fondo por los que no le vamos a dar medicamento a todo el mundo? Los antidepresivos tienen mayor riesgo de caída, generan hiponatremia, que baja el sodio en la sangre en el fondo y eso puede generar varias alteraciones. Puede generar náusea y también el citalopram puede producir alguna alteración en el corazón también, ya que eso también es importante hacer un electrocardiograma previo y controlarlo, ¿ya? Y los antipsicóticos tienen varios efectos adversos, ¿ya? Uno de los más comunes son los síntomas extrapiramidales, que a lo mejor alguno de ustedes lo ha visto en algún familiar de ustedes, pero que son síntomas parecidos a los que se presentan en el Parkinson, por ejemplo, que puede ser temblor o que la persona esté muy rígida o muy lenta. También se ha visto que tiene más riesgo de eventos cerebrovasculares, puede generar somnolencia, mayor riesgo de infecciones urinarias y también tienen más mortalidad, ¿ya? Y también algunos, como la quetiapina o la olanzapina, pueden a veces generar más confusión un poco en la persona, que anda un poquito más desorientada en el fondo, ¿ya? Por lo tanto, estos son efectos que hay que tener en cuenta. No significa que le va a pasar a todas las personas, pero sí hay un riesgo mayor que la población general, ¿ya? Ahora, los otros medicamentos que se usan, como yo les decía, es la melatonina, que lo usamos para este trastorno del sueño, el metilfenidato y otros como yo les contaba. Entonces, considerando todo esto, ¿cómo vamos a decidir, cómo hacemos esto finalmente de decidir darle un medicamento a alguien? Y ahí es súper importante que siempre que sea posible, la idea es que tanto la persona con demencia, sobre todo si todavía está en una etapa donde puede tomar decisiones y puede entender en el fondo lo que se está conversando, o por lo menos parte de eso, que participe, que sepa que se le va a dar un medicamento, ver su opinión, los cuidadores, por supuesto, la familia que acompañan a la persona con demencia y el equipo, ¿cierto? Y entre todos conversar bien para qué vamos a usar este fármaco. Siempre es importante saber cuál de todos los síntomas queremos, qué es lo que queremos mejorar específicamente. Queremos que duerma mejor, queremos que esté menos agresivo, queremos que deje de ver cosas que no existen, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos específicamente mejorar? ¿Ya? Porque así vamos a poder hacer un seguimiento para saber si el medicamento está sirviendo o no, ¿ya? Y también es importante recordar a veces que uno se pone un poco impaciente, pero los medicamentos, sobre todo en personas con demencia, a veces se pueden demorar bastante en hacer efecto. Entonces puede pasar un mes o a veces más en que nosotros veamos que la persona empieza a mejorar, ¿ya? Entonces hay que tener paciencia. Una norma en el fondo muy importante que se usa en general con los adultos mayores y también en las personas con demencia, aunque no sean adultos mayores, es empezar siempre con dosis baja y aumentar muy lentamente. Entonces, ustedes cuando les receten este medicamento van a ver que probablemente van a dejar una dosis inicialmente más baja que a lo mejor la sertralina que ha usado otra persona en la familia. Eso a veces, sobre todo con los antidepresivos, generalmente las personas con demencia se requieren dosis más bajas, pero a veces hay que llegar a dosis más similares a las que usan otras personas sin demencia, pero generalmente se usan dosis más bajas y los antipsicóticos, la risperidona y el aripiprazol, sí o sí en general se deben usar las indicaciones en dosis mucho más bajas que lo que se usa en otras enfermedades, ¿ya? También es importante tener en cuenta que si entre lo que se vea entre el paciente, ¿cierto?, la familia, el equipo, vemos que no hay mejoría realmente después de un tiempo prudente, 2, 3, 4 meses, no vemos que haya una mejoría con el fármaco,
o empiezan a aparecer algunos efectos adversos que veamos que al final estén generando más problemas, los medicamentos se debe evaluar suspender, ¿ya? Pero nunca la idea es que esto se haga sin consultar al médico, porque en algunos casos particulares el suspender el medicamento puede hacer que reaparezcan los síntomas o puede generar algunas molestias en el fondo que pueden también generar problemas. Entonces es súper importante eso, poder hacerlo con supervisión. Eso principalmente, bueno, vamos a ver ahora con cosas más generales, pero recordarle un poco, esto es algo que lo hizo un Álvaro Car, ¿cómo es el apellido del doctor? Sí, no recuerdo el apellido, pero en el fondo en otro taller de familia, cuando se hacían de forma presencial, él reforzó un poco este concepto que yo creo que al equipo también le pareció bien importante, que es recordar que los medicamentos tienen el principio activo, que es el nombre de la sustancia que es la que hace efecto finalmente, que ese es, por ejemplo, la risperidona, el donepezil, la memantina, la sertralina, esos son los nombres del principio activo, ¿ya? Y además están los nombres comerciales, ¿cierto? Que ahí pueden ser múltiples, hay muchos nombres distintos para el donepezilo, muchos para la memantina, etcétera. Entonces es importante fijarse para poder entender un poco cuando leamos los medicamentos, lo que estamos hablando nosotros ahora es el principio activo, lo que yo le estoy hablando durante esta charla. Entonces, finalmente, como a modo de resumen y de mensajes finales, es ¿por qué no usamos medicamentos en todos los pacientes? Finalmente, lo que tenemos que evaluar siempre son los riesgos y los beneficios, y es algo que es fundamental y quizás no se hace tanto como se debería, porque a veces no hay tiempo, no hay horas suficientes, ¿cierto? Durante la pandemia, además, ha sido más difícil todavía la comunicación en muchos casos, pero la idea es que esto siempre sea una decisión tomada entre todos. Y recordar que cuando damos un medicamento, el manejo siempre tiene que ser multicomponente, o sea, no porque demos un medicamento vamos a dejar de lado todas las otras intervenciones que a veces son más importantes y el medicamento nos puede ayudar en algo, pero si nosotros no cambiamos ciertas cosas en cómo, por ejemplo, nos comunicamos con el paciente o si sigue teniendo dolor, etcétera, que no van a mejorar y en el fondo tienen que ser constantemente trabajadas y tomadas en cuenta. Recordar entonces que no todas las personas con demencia necesitan usar medicamentos, que eso va a depender del tipo de la demencia y de los síntomas que presente. Y que siempre, en cuanto a esto, los riesgos-beneficios, cuando nosotros consideramos que los beneficios superan los riesgos, es cuando vamos a usar los medicamentos. Recordar esto, que es muy importante saber cuál es el síntoma que estamos intentando mejorar, y en eso la familia, los cuidadores y la persona con demencia son fundamentales en poder observar lo que está pasando y saber finalmente si el medicamento está siendo útil o no. Y también recordar que los síntomas, bueno, aparte que el medicamento puede que no haya hecho efecto, digamos, y ya o le hizo mal, tuvo un problema con el medicamento y lo suspendamos. También hay que recordar algo que no lo dije previamente, pero que es importante, y es que estos síntomas psicológicos y conductuales son dinámicos durante la enfermedad. Entonces, en algún momento puede haber un síntoma y después ya no está, desaparece, o primero tiene un síntoma y después tiene otro. Por lo tanto, a veces puede ser que estemos usando un medicamento y que no necesariamente es un medicamento que va a necesitar después. Entonces, siempre se tiene que estar evaluando el tratamiento. Siempre estar pendiente de todos los otros factores que puedan estar afectando a la persona con demencia es muy importante, y mantener las intervenciones psicosociales, como les decía. Que las intervenciones psicosociales son las también llamadas no farmacológicas, ¿cierto? Que tiene que ver con todo lo que habló Mauricio la vez pasada.
finalmente recordar que el objetivo del tratamiento, ya sea con fármaco, sin fármaco, todo lo que nosotros hagamos en relación a alguien que esté con demencia es mejorar su bienestar y la calidad de vida, tanto de esa persona como de quienes la rodean, porque sabemos que todavía estas son enfermedades que no tienen una cura, entonces por lo tanto este es el principal objetivo, lo que tenemos que tratar de tener siempre en cuenta. Eso sería. Súper, excelente. Gracias, Bravo. Vale, súper bien. Aplausos. Súper bien, gracias. Aplausos. Oye, Vale, muy, muy interesante. Me gustó mucho el enfoque que le diste de ir hilando ideas difíciles de explicar también, de transmitir, pero que partiste, digamos, de las bases más básicas, ¿ya? Para empezar a hablar después de los medicamentos. Eso yo creo que es súper bueno y así un poco lo han comentado nuestras oyentes y las personas que nos están viendo en sus preguntas, ¿ya? Han escrito hartas preguntas. Yo he anotado algunas, ¿ya? Tú también. Ya. Dale tú, Ángel, con las preguntas. Ana Montupil dice, pregunta si la demencia vascular va por etapas y si es así, ¿cuál sería la última etapa? Ya. Sí, bueno, saludos, primero que nada. Bueno, la demencia vascular también tiene etapas, efectivamente, es una enfermedad que también tiene un curso progresivo, y también las etapas son, al igual que en otras enfermedades, también son la leve, la moderada y la severa, y que tienen que ver principalmente con qué tanto van afectando estas funciones de la vida que hablamos, ¿cierto? Que en la etapa más leve se afectan las funciones más difíciles, ¿cierto? Como por ejemplo participar en una actividad social o llevar cuentas o, ¿cierto? O trabajar, cosas más complejas. Ya en etapas más leves a moderadas ya también se van a empezar a afectar cada vez más todo lo que implica el tener una vida independiente, ¿cierto? Poder manejar nuestros fármacos, cocinarnos, bueno, ahí depende de las cosas que nosotros hayamos hecho antes en la vida o no, pero en el fondo las cosas que nos permiten ser independientes, que podríamos nosotros vivir solos, por ejemplo, y ya en etapas más severas ya se empiezan a afectar todas estas actividades que tienen que ver con la sobrevivencia más básica, que es, por ejemplo, el poder bañarse, el poder comer, no prepararse la comida, sino que poder comer. Entonces, las etapas ya más severas es cuando el poder caminar también, ¿cierto? Cuando ya, en el fondo, la persona empieza a tener problemas con estas funciones más básicas para mantenerse sano, digamos, y mantenerse estable, en el fondo, ¿ya? Más de sobrevivencia, por llamarlo de alguna manera. Ahora, la demencia vascular es distinta, no tiene porque la demencia vascular es un mundo muy gigante donde los síntomas varían según qué tipo de demencia es, qué área del cerebro se afectó en el fondo, no es tan siempre como tan parecida como en otras demencias, pero generalmente ya se genera un daño en que la persona se afecta en todas estas áreas. Es más o menos similar. No sé si los chiquillos quieren agregar algo más. Sí, no, que yo recuerdo casos, por ejemplo, pacientes que han tenido el diagnóstico de demencia vascular y como muy bien dice la Vale, depende mucho en la demencia vascular qué zonas han sido afectadas por derrames hemorrágicos o más isquémicos, cómo se manifiesta finalmente los síntomas del deterioro en cada persona, ¿no? Puede ser de que, no sé, tenga dificultades serias para movilizarse, por ejemplo, dificultades muy importantes para comunicarse, que pueden verse no solo en las demencias vasculares, sino en otro tipo de demencias también, pero como les comentaba también Valentina, depende mucho del lugar de la afectación donde ocurrieron los accidentes vasculares o el accidente vascular. ¿Habían otras preguntas? Sí, Ángel, sí, ¿no? hay otras, sí.
María Marchán pregunta si la apatía está presente en todas las demencias. Saludos No para en María. todas, sí, saludos, no en todas, pero es bastante frecuente. Es uno, ahora olvidé la cifra exacta, pero está considerado dentro de los 4 síntomas, de los 2 síntomas, yo diría, más frecuentes en las demencias. Es muy habitual, se presenta en el Alzheimer, se puede presentar, en el Alzheimer es bien frecuente, en las demencias vasculares también, en el Lewy también, en la demencia frontotemporal también, es muy frecuente la apatía, entonces es bastante común ese síntoma. A propósito Sí, de eso, vale, una pregunta. ¿Qué opinas tú frente a la apatía? ¿Qué opinión te merece intervenir directamente? ¿Esperar qué pasa con eso? ¿Cómo lo sueles ver tú en los pacientes? Me la refiero a apatía, intervenir con fármacos, con una acción específica sobre el síntoma sí. o no. Sí, la apatía, claro, la apatía es uno de los síntomas más complejos de tratar, más difíciles de tratar, y en general pasa también a veces que a veces también no es mucho motivo de consulta según cómo sea la familia. A veces hay familias que les angustia mucho que la persona no haga nada y intentan estimularla constantemente porque de verdad les estresa mucho esa situación. Si era una persona, por ejemplo, muy activa, que de repente no se motive por nada, no haga nada, esté todo el día sentada. Y hay otros casos donde la verdad es que puede ser también un problema en el sentido de que de alguna manera la persona empieza a pasar más desapercibida de alguna forma y también ahí eso puede llevar un poco a que la persona quede un poco más aislada. Entonces depende mucho de cómo reaccione la familia, cómo influya esto en las actividades de la familia. Y lo que se recomienda en el fondo es justamente no irse en ninguno de los dos extremos, o sea, presionar a la persona para que haga cosas que no va a tener iniciativa generalmente genera mucha irritabilidad, mucha agitación, pero por otro lado hay que tratar de que la persona se involucre en las cosas que le gustan, eso es como lo central, ¿cierto? La persona si ya no tiene motivación, menos va a tener motivación por algo que nunca le ha interesado. Entonces, eso es súper importante, tratar de buscar qué es lo que le gusta y tratar en el fondo de que lo haga en la medida que pueda y que se involucre en la medida que pueda sin entrar en el fondo en criticar a la persona o presionarla. Eso es súper importante. Y en cuanto a los medicamentos, ahí, como yo les contaba, hay algunos reportes con el metilfenidato, pero es algo que se intenta a veces en algunos casos utilizar, pero no tiene todavía una eficacia tan demostrada, pero es algo que se puede probar a veces, ¿ya? Y ver si responde o no. Hay otros medicamentos que también se han probado, como el bupropión, pero no tienen un efecto demostrado en el fondo. Sí, también recordar que hay, por ejemplo, los antidepresivos a veces, o los mismos antipsicóticos a veces pueden empeorar la apatía también, ¿ya? Hacen que la persona esté menos activa. Por lo tanto, yo creo que la apatía es uno de los más complejos de los síntomas. Solo para complementar, había una paciente, no sé si recuerdas, que en su casa estaba muy, muy apática con todo y todos, digamos, y acá en el centro llegó a propósito de las actividades que le ofrecían los chiquillos, los terapeutas sobre todo, y el kinesiólogo Javier, ella de a poquito se fue integrando y al final, cuando salió del centro, ya bailaba, hacía la ronda y todo el rollo. Con esto quiero decirte que no es que haya, como muy bien dijo Valentina, meterle a la fuerza actividades, tiene que moverse, tiene que hacer algo. No, pero sí poner ojo en que pueden haber instancias de participación y sobre todo participación con otros, que eso moviliza bastante. En nuestra experiencia hemos visto que las personas que están, digamos, un poco requeridas por un otro, son las que se sienten convocadas a moverse, a participar y a salir un poquito de esa apatía, porque ojo, no es como que decidan quedarse en la apatía tampoco, sino más bien es como el deterioro se va conjugando con poco, el deterioro orgánico del cerebro, se va conjugando también con poca actividad o poca
estimulación que le provea el medio, el entorno. Entonces, y eso, y al final, importante. sí, y al final en el fondo lo que puede pasar es que es súper importante, como hablamos antes, no confundir apatía con depresión, porque la depresión tiene que ver con que yo no me muevo ni hago cosas porque estoy triste, no tengo ganas, me siento inútil, hay una emoción muy más negativa en ese sentido. Pero a veces también una persona puede tener apatía, y si eso se asocia a que empieza a estar aislada, como decía Francisco, a no tener contacto, a que ya a lo mejor no conversamos con ella porque no nos responde o en realidad no pesca y finalmente la vamos dejando aislada, también puede generar que la persona también finalmente se vaya deprimiendo. Entonces, es un tema como bien complejo, y estar siempre conversándolo, yo creo, como hablaban ustedes la primera o la segunda vez, yo creo esto como de pedir ayuda siempre y conversar, como también cómo ven otros la situación. Este tema de los síntomas conductuales es complejo porque a veces uno no sabe si uno lo está viendo así. Es súper importante la opinión y lo que puedan ver otras personas para poder ayudarnos. Absolutamente, sí. Sí, lo vimos en la primera sesión. Ángel, hay otras preguntas. Sí, hay otra pregunta de... Los antidepresivos, esto lo pregunta Claudia Cortés, ¿los antidepresivos para el sueño y fármacos de uso prolongado podrían provocar Alzheimer? No hay evidencia que muestre eso. Uno de los medicamentos que yo no hablé de ellos, en realidad, porque no quise, pensé dejarlo más para preguntas, para no hablar tanta información, pero uno de los medicamentos que se tiene ese temor siempre son las benzodiazepinas, ¿cierto? Que son en el fondo todos los terminados en PAM, el clonazepam, el alprazolam, ¿cierto? Y esos medicamentos sí lo que se ha visto más que nada es que pueden generar problemas de memoria, ¿ya? Han habido estudios que dicen que sí podía tener más riesgo de demencia o no, pero eso no está tan claro, la verdad, ¿ya? Lo que sí, en demencia y en adultos mayores no se deben utilizar, están prácticamente contraindicados, se usan en situaciones muy particulares, ¿ya? La verdad es que en la práctica el otro tipo de medicamentos, que son los típicos inductores del sueño, que son la sopiclona conocida, ¿cierto? O el solpidem probablemente, o la esopiclona, que le debe sonar a las personas. También se usan mucho, son medicamentos que ayudan a inducir el sueño y se usan bastante, pero la verdad es que tampoco tienen una indicación, no deberían usarse. Pero como yo les contaba muchas veces, se usan más medicamentos y como tanto en Chile como en todas partes del mundo, la idea es que todos vayamos, tanto los cuidadores como los equipos, vayamos aprendiendo un poco más de qué hacer y qué no hacer, y a veces, lamentablemente, a veces igual hay que usar medicamentos, y si tienen respuesta, como yo les decía, a veces lo importante es la calidad de vida de las personas, ¿cierto? O sea, la idea es no llegar y dar un fármaco sin intentar nada más y sin evaluar bien la situación. Yo quería agregar a eso que es importante siempre consultar con el médico y no escuchar de repente, es que mi vecina, es que hay una señora que también tiene su mamá o su papá o su familiar con demencia y le dio este medicamento y le hizo bien. Entonces, cada situación, cada persona con demencia es un caso particular y depende de muchos factores el cómo reaccione a ciertos medicamentos. Por lo tanto, recomendar siempre consultar al médico antes de automedicar. Sí. Sobre todo, o sea, siempre para todo el mundo, pero en las personas mayores y las personas con demencia, yo creo que es 100.000 veces más importante, porque en verdad las consecuencias pueden ser bastante graves, finalmente. Uh-huh. Otra pregunta es de la señora María Opaso. Bienvenida, señora María, siempre ahí presente con nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre el citalopram y el escitalopram? Ya, sí, son dos medicamentos muy similares, ¿ya? Solo que uno de ellos es la misma sustancia que está como más
está seleccionada la parte que es activa del medicamento, ¿ya? Ese medicamento tiene una parte que es la activa y otra es la inactiva, y el escitalopram es como solo la parte activa del medicamento, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Pero en el fondo son muy similares, son equivalentes, la verdad. Entonces, se usan los dos generalmente. En algunos casos, algunas personas consideran que el citalopram puede ser un poco mejor tolerado, pero son bastante similares, la verdad. Otra pregunta es de la señora Susana Bunde. Dice que hace 3 meses, sí, saludos, hace tiempo no Saludos, nos sí, vemos. hace mucho tiempo. De tu familia. Sí, dice que hace 3 meses a su mamá le recetaron quetiapina porque estaba con alucinaciones y no dormía. Eso ha mejorado, pero está muy perdida. Claro, sí, ahí, bueno, no sé el caso en particular, como yo les decía, la quetiapina, a pesar de que se ha estudiado y no ha mostrado eficacia, se usa en todo el mundo muchísimo, yo creo que incluso más que los otros. Al parecer, las personas cuando lo usan perciben que hay alguna buena respuesta que no se ha podido como demostrar en los estudios finalmente, o realmente no la tiene, pero se usa y generalmente, claro, no sé cuántas dosis le habrán dejado, no, pero es bien importante ahí saber, o sea, es súper importante, ahí yo me imagino que el médico hizo la evaluación y todo, saber en el fondo estas alucinaciones a qué se están debiendo, si son por la enfermedad o por otra cosa, igual que esta confusión, ¿ya? Como yo les contaba, la quetiapina es un efecto más sedante y puede generar más confusión también, pero aquí sin conocer bien lo que está pasando, no creo que no corresponde como decir nada, si es por la quetiapina o no es por la quetiapina, o si hay otra cosa, pero sí como yo creo que es importante, Susana, que vaya donde el médico le cuente esto que está viendo para que él pueda evaluar en detalle efectivamente qué puede ser lo que está pasando. Sí. Ya. Hay otra pregunta acá de Claudia Boazo. Dice que su padre toma Dagotil o risperidona, toma hasta 20 gotas diarias. El problema es que no duerme y no deja dormir a mi mamá, también adulta mayor, durante la noche. ¿Hasta cuántas podría tomar? ¿Cuántas gotas? Lo que pasa es que ahí un poco yo creo que es súper importante explicar que, como yo les contaba, el efecto de los medicamentos en las personas con demencia no siempre es tan bueno como quisiéramos, y la risperidona en particular no es un medicamento que se use específicamente para el tema del sueño, ¿ya? Sino que la principal indicación que tiene es más para los síntomas psicóticos y para la agitación, ¿ya? No para el sueño específicamente. Ahora, para el sueño habría que ir ver con qué está pasando, si puede ser que la misma enfermedad, como yo les decía, se altera. El ciclo sueño-vigilia es este fenómeno natural que se regula en nuestro cerebro, en que con la oscuridad nosotros tendemos a dormir y con la luz del día en el fondo nos despertamos. Y eso se ve muy alterado en la demencia y a veces no responde mucho a los medicamentos y es un síntoma muy estresante para la familia. Por eso muchas veces se indican medicamentos finalmente, porque a veces es incompatible continuar con la actividad y con la vida para alguna familia. Pero ahí hay que evitar la sobremedicación y sí o sí, bueno, decirle que consulte nuevamente para ver la situación específica de su familiar. Pero recomendaciones como generales son tratar siempre de mantener, pasa mucho que a veces con las personas con demencia están todo el día encerradas o no están expuestas a luz y eso empeora más la situación. Entonces, por ahora por lo menos se recomienda exponer a luz natural, digamos, durante el día, en la mañana temprano, tratar de no mantener acostado todo el día, en el fondo tratar de hacer una rutina lo más cercana a lo normal posible, con exposición en el día, y en la noche, en el fondo, tratar si es que es necesario, tener alguna luz bajita, pero en el fondo tener como más ordenados los horarios.
en la casa y se puede a veces usar melatonina, también se puede probar como para ver si se puede regular un poco más este ciclo y ver si responden en el fondo, ¿ya? A veces no responden mucho y ahí tienen que hablarlo en el fondo con su médico para ver cómo sigue, qué se puede seguir haciendo. Pero súper importante eso, que esté activa en el día, ojalá, no conozco a la persona en particular, pero recomendaciones generales es que ojalá se mueva durante el día, camine, si puede hacer algo de actividad, que se exponga a luz, en el fondo para que ir regulando un poquitito mejor el sueño. Pero puede ser que por la misma enfermedad no mejore mucho también, ¿ya? Es importante saber eso. Gracias. Susana Reyes. Hola, Susana. Gracias. ¿Por cuánto tiempo se puede administrar el citalopram? Eso depende. Como yo les decía, los medicamentos se puede, si alguien lo necesita usar de forma permanente, en general un medicamento bien tolerado, solo que yo les comentaba que es importante esto de las alteraciones del corazón que pueden ocurrir, por eso se trata de usar dosis bajas y eso hay que controlarlo solamente con el médico, ¿ya? Pero se puede usar por tiempo más prolongado, ahí depende de la persona y las razones por las que lo esté usando. Sí. Hay un comentario de Linka Neguen que supongo que es la estrella. Yo a mi mamá la llevaba a dar una vuelta en lo que le daba a caminar y llegaba a dormir sin problema. Eso es súper importante. Eso es lo que más ha mostrado, o sea, al final es lo que más efecto ha mostrado, a pesar de que, como les digo, todavía no hay nada que sea lo que funciona, pero el tema de la luz y la actividad en el día, lo que sí o sí hay que intentar hacer, de todas maneras. Yo tengo una consulta a propósito de un comentario de Carmen Torres. Abrazo para Carmen. Ella dice que uno de los efectos adversos de la risperidona fue unos movimientos en la boca. Y a propósito de eso, le suspendieron, me parece que acá en el centro o quizás en otro lado, la risperidona. Sobre eso, una pregunta más general. ¿Por qué aparecen los efectos adversos en estos medicamentos? ¿Por qué aparecen, digamos? Y segundo, ¿qué se puede hacer cuando las personas lo detectan? Sí, o sea, ¿por qué aparecen? Aparecen porque en el fondo, en general, aparecen porque por las mismas vías donde los medicamentos, o a veces vías distintas, donde hacen el efecto que estamos buscando, pueden estimular otros receptores que nos van a generar un efecto que no es el que queremos en el cerebro, ¿ya? Ahora, en las personas con demencia, y sobre todo eso que menciona ella, la incidencia de factores, o sea, de efecto adverso es mayor y eso que está comentando ella, que es un síntoma que probablemente puede ser una disquinesia, que son los movimientos en la boca, que son un síntoma secundario del uso de antipsicóticos, también puede ser de otros medicamentos, pero es mucho más frecuente en las personas con demencia, ¿ya? Se produce más frecuentemente que en otras personas y en el fondo se piensa también, hay que pensar siempre que las personas con demencia, su cerebro ya, todas las vías y los lugares donde actúan los medicamentos ya están dañados. Entonces, es más probable que haya una alteración o una falta de funcionamiento o una desregulación en el funcionamiento del medicamento, porque es un cerebro que ya no está funcionando bien, en el fondo. ¿Había ahí una última? Sí, hay una última. Sí, dice, es de un hogar. Dice, sabias canitas, casa hogar. ¿Cómo administrar los medicamentos cuando están ansiosos o agresivos? Saludos. Sí. Bastante pregunta. Sí, ahí, bueno, decirle que la mayoría de las veces que se ha tratado de ver qué es lo que sirve para la agitación y la agresividad, eso se ha hecho justamente en hogares, ¿ya? Se sabe muy poco de lo que pasa realmente, hogares me refiero a establecimientos de larga estadía, a residencia, y ahí la verdad es que hay distintos estudios y lo que más se recomienda son, como les decía, estas intervenciones más multicomponentes que tienen que ver con el manejo de las actividades que hacen las personas en el día, el apoyo a los cuidadores y las personas que están ahí para que conozcan más de la enfermedad y puedan, en el fondo,
tener algunas intervenciones durante los procesos de aseo, de alimentación, ¿cierto? Y en el fondo tratar de hacer todas estas medidas e intervenciones en la residencia que puedan ayudar a la mejoría de las personas, y si no y el síntoma es muy problemático, tendría que consultar ahí para ver si es perentorio, necesario darle medicamento. Pero ahí, sobre todo, Sí, a lo mejor la pregunta también iba dirigida hacia el momento de la administración, como si la persona está agitada o está ansiosa o agresiva, ¿cuándo le van a administrar el medicamento? Ahí como recomendación general que nosotros damos, obviamente hay que ver el caso, es evitar si es que está en esa situación de agitación o agresividad, llevarlo o impulsarla hacia un estado de mayor agitación, de mayor agresividad. Entonces nosotros recomendamos no suspender por un momento al menos la administración del fármaco e intentar lo que decía Valentina de tratar por otras vías de que esa agresividad o esa agitación baje, ¿ya? Y después, y cuando ya está un poquito más estable, más tranquilo o tranquila, ahí administrar el fármaco. Pero es peligroso y puede ser muy contraproducente como insistir, como meter ahí la pastilla a la fuerza, porque se la tiene que tomar hasta la hora, diríamos que no. Es mejor esperar, tratar de trabajar eso primero y ojalá después darle el medicamento. Eso, de hecho, claro, efectivamente puede generar más agitación, pues, y la persona sentir que se les puede estar tratando de generar algún daño, efectivamente, más irritabilidad, así que totalmente de acuerdo con Francisco. Siempre ahí es mejor el manejo conductual más que administrar un medicamento enseguida. Es mejor dejarlo tranquilo, en un espacio, no molestarlo, que se le pase un poco y después volver a acercarse a la persona. Yo creo que lanzarse sobre ella y tratar de firmarla o de genera más agresividad. Y ahí también importante en general tratar de, como hemos hablado, tratar de entender qué es lo que lo tiene agitado en el fondo, ¿ya? ¿Qué le pasa? Hay personas que no tienen mucho lenguaje, pero dejarlos hablar dentro de lo que se pueda para que uno pueda entender qué le pasa. ¿Está asustado? ¿Le duele algo? No sé, ¿qué está pasando que esa persona está reaccionando así? Y según eso, ver qué medida se va a tomar. Exacto, sí. A propósito, bueno, ya en honor al tiempo y a la hora, vamos a ir terminando la sesión de hoy día, que ha estado súper buena. Siempre vale las sesiones dedicadas a los fármacos, despiertan muchas preguntas de los y las asistentes, y hoy día no fue la excepción. Contarles de que esta sesión y las dos anteriores ya están disponibles, están grabadas aquí en el Facebook del centro, pero también en nuestro canal de YouTube. También nos pueden buscar como Centro Comunitario Aligüen, y ahí van a encontrar las sesiones enteras. Entonces las pueden revisitar, qué sé yo. Había una persona Claudia, de hecho, Boazo, nos pregunta dónde estamos ubicados, qué es su primera charla. Claudia puede ver todas las charlas que hicimos y que vamos a hacer acá en el Facebook o por YouTube. Lo otro, agradecerle a Valentina, yo creo que fue muy, muy clara, ayudó mucho. Tanta preguntas levantadas, yo creo que es señal de que fue súper adecuada la charla y la orientación de la transmisión de este tipo de cosas, de temas que suelen ser súper áridos. Entonces, pues, genial, Valentina, muchas gracias. Gracias también a todas y a todos los que participaron con preguntas o nos hicieron harto like, comentarios, bla, bla, bla. Muchas gracias también a ustedes. Vamos a seguir con las charlas de aquí en adelante. Yo les dije que les iba a decir antes de terminar las que vienen, y se lo voy a decir ahora. Por ejemplo, viene el miércoles 4 de noviembre a la misma hora, prevención de caídas en personas con demencia, personas mayores y personas con demencia, y esa sesión va a estar a cargo de Javier Valenzuela, kinesiólogo, gran amigo, muy buen chato del centro. Muy recomendable. Muy recomendable, entretenido. Muy recomendable. Sí. No se la pierdan. Y la próxima, esto es importante, ojo, porque vamos a cambiar el horario, no va a ser un miércoles, sino va a ser un lunes. Y va a ser el lunes
9 de noviembre. 9 de noviembre va a estar a cargo de Carmen Gloria Aldunate, otra psiquiatra de nuestro centro, también súper capa, y además con alta, digamos, alta habilidad para transmitir temas complejos, y va a ser respecto a crisis, descompensaciones y urgencias médicas en personas con demencia, ¿ya? Cuando hay que hacer, cómo identificar ciertos signos, ciertos síntomas, cuando hay que actuar rápido a veces. Esa sesión está dedicada para que sepamos y ustedes reúnan ahí sus preguntas para hacérselas directamente a ella también, ¿ya? Así que, ojo, próxima sesión en noviembre ya, con Javier, y la siguiente, un lunes, con Carmen Gloria Aldunate. Eso, pues. Gracias. Un Que agrado. tengan buena semana. Gracias. Muchas gracias a Vale. todos, nos estamos viendo. Saludos Que estén muy bien. a todos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.